Entonces, tomando el ejercicio 16.6-1 del libro de Hiller-Lieberman, procedemos a resolverlo aplicando conceptos de cadenas de Markov. Una computadora se inspecciona cada hora. Se encuentra que está trabajando o que está descompuesta. En el primer caso, la probabilidad de que siga así la siguiente hora es de 0,95. Si está descompuesta, se repara, lo que puede llevar más de una hora, siempre que la computadora esté descompuesta, sin importar cuánto tiempo pase. La probabilidad de que siga descompuesta una hora más es de 0,5. Construyan una matriz de transición de un paso de esta cadena de Markov. Inciso B, utiliza el enfoque descrito en la sección 16.6 para encontrar las y sub j, que es el tiempo medio que transcurre en volver al estado del cual se ha partido, ¿no? Bueno, básicamente ese ejemplo, jóvenes. Espero se haya entendido el enunciado. Ahora vamos a pasar a estructurar la cadena de Markov, estructurar la matriz de transición. Habían aspectos que teníamos que identificar claramente, ¿no?, en esta cadena de Markov. Les vuelvo a repetir. El primero es la variable. Siempre hablábamos de la variable. Necesitamos saber cuáles son los estados y necesitamos saber qué más necesitamos saber. La variable, los estados. Vamos a dejar un espacio más. Paso, ¿no? Bueno, tenemos alguna observación en el chat. Ok, sí, el paso. Correcto. Son los aspectos más importantes, ¿no?, aspectos conceptuales. Si tenemos claro esto, prácticamente el ejemplo está resuelto. Entonces nos habla de que una computadora se inspecciona cada hora, se encuentra que está trabajando o que está descompuesta, ¿no? ¿Qué estamos observando? ¿Cuál es la variable que estamos observando? De hecho, aquí vamos a concluir que el parámetro que utilizamos para observar esta variable es justamente el tiempo, ¿no? O sea, estamos observando la evolución en el tiempo de la variable mencionada, ¿no? ¿Qué variable estamos estudiando o viendo, jóvenes? Vamos, les escucho. Quiero sus aportes o a través del chat. ¿Se escucha bien, jóvenes? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok, muy bien. Entonces, les comentaba, ¿no? Les decía que en realidad la computadora puede o no estar descompuesta, ¿no? Entonces, van a pasar lapsos de tiempo y puede estar descompuesta en arreglo y todos estos aspectos. Entonces, lo que está sucediendo para este caso en específico es que estamos observando el estado de la máquina, ¿no? El estado de la máquina es lo que estamos observando, si está en funcionamiento o si está descompuesta. El estado con relación a su funcionalidad. Entonces, básicamente observamos el estado de la máquina, ¿no?, si está en funcionamiento o no está en funcionamiento. Eh, ¿Se escucha bien o no, jóvenes? Ok, a ver, tenemos algunas apreciaciones en el chat. Ok, listo.
Bueno, vamos adelante entonces. ¿Cuáles son, si esa es la variable que estamos observando, el comportamiento en el tiempo del estado de la máquina, si está funcionando o no está funcionando? Eh, ¿Cuáles son los estados de esta cadena de Markov? ¿Qué estados podemos tener? ¿Cuáles son los estados de la máquina, jóvenes? Vamos, quiero sus aportes. Adelante, ¿cuáles son los estados de la máquina? ¿Nada? Podríamos decir que la máquina se encuentra en operación, o sea que está trabajando, o que podríamos decir que está descompuesta. Vamos adelante a ver las opiniones. Si está descompuesta o trabajando, ¿no? Eh, entonces, inicialmente podríamos hablar de estos dos estados. ¿Y el paso qué va a ser? ¿Cuál es el paso? El paso está relacionado con el tiempo, no es un lapso de tiempo, que en este caso al parecer está especificado como una hora, ¿no? Entonces, cada hora se hace un monitoreo de la máquina y puede estar en alguno de estos estados, o sea, en operación o puede estar descompuesta. Dice, se encuentra que está trabajando o que está descompuesta. En el primer caso, la probabilidad de que siga así la siguiente hora es del 0,95. O sea, primer caso, que esté trabajando. O sea, acá el símbolo que voy a poner va a ser que está en operación, y acá va a estar descompuesta, ¿no? Entonces vamos a colocar estos valores en esta parte para estructurar nuestra cadena de Markov. Para estructurar nuestra cadena de Markov, vamos a traer una matriz de transición de este tipo, inicialmente al parecer de esta forma, ¿no? Por lo tanto, en operación no puede estar descompuesta. ¿Qué es lo que sucede? Me dice que en el primer caso, o sea que está en operación, la probabilidad de que siga así durante la siguiente hora es de 0,95. Entonces, como el paso es de una hora, la probabilidad de que esté en operación y siga en operación la siguiente hora es de 0,95. ¿Qué va a significar entonces que esté en operación y que tenga una falla? ¿Cuál va a ser la probabilidad? ¿Podemos establecerla? ¿Podemos deducirla, jóvenes? Vamos adelante, sus aportes. ¿Cuál es esta probabilidad? Nada, jóvenes, no hay aportes. Bueno, entonces si decimos que existe una probabilidad del 95% de que esté operando y que pase a esa misma operación, el- la probabilidad de que esté operando y pase al estado de descompuesta va a ser del 5%, ¿no? O sea, de 0,05. Veamos qué aportes tenemos en el chat. Ok, sí, de 0,05. Ahora, ¿qué más dice el enunciado? Si está descompuesta, se repara, lo que puede llevar más de una hora, siempre que la computadora esté descompuesta, sin importar cuánto tiempo pase. La probabilidad de que siga descompuesta una hora más es de 0,5. O sea, la probabilidad de que esté descompuesta, eh, la probabilidad de que siga descompuesta una hora más es de 0,5, o sea, del 50%. Entonces podría colocar ese 50% acá y tal vez me diría que de descompuesta a, a operativa va a transcurrir cuánto tiempo. Va a transcurrir cuánto tiempo. Y aquí viene la pregunta, ¿no? La pregunta es si está descompuesta se repara, lo que puede llevar más de una hora. O sea, por lo menos una hora tienes
En algún caso se puede reparar en menos de una hora y en otros casos puede superar la hora. Entonces, ¿cómo podría expresar esta situación del problema en mi cadena de Markov? ¿Debo adicionar otro estado? Eh, ¿Cuál es ese estado? ¿Cuál es ese estado, jóvenes? Vamos adelante, quiero sus aportes. Veamos qué es lo que tenemos en el chat. 05 dice Sergio, ¿qué dicen los demás? Si está descompuesta se repara, ¿no? De hecho, entonces va a haber una transición de descompuesta a reparación. Ahora, ¿qué es lo que pasa si en ese lapso de tiempo no se logra solucionar el problema? Si no se logra solucionar el problema. Y aquí dice, si está descompuesta se repara. Lo que puede llevar más de una hora, siempre que la computadora esté descompuesta, sin importar cuánto tiempo pase. O sea, si está descompuesta se repara, lo que puede llevar más de una hora. Entonces, el estado en el cual está la máquina es todavía descompuesta, ¿no? Está todavía descompuesta, pasa esa hora y puede darse la posibilidad de que no reparaste la máquina en esa hora y va a seguir descompuesta, ¿no? Pero está en reparación. Siempre que la computadora esté descompuesta, sin importar cuánto tiempo pase, la probabilidad de que siga descompuesta una hora más es de 0.5. Entonces podríamos decir que existe una probabilidad de 50% de que pase de descompuesta a operativa o no. ¿Qué opinan, jóvenes? La mitad de probabilidades de que siga descompuesto, siga en reparación y la mitad de probabilidades de que pueda ser solucionado el problema. Ok. ¿Qué opinan los demás jóvenes? Quiero su opinión. ¿O es que adiciono un estado más y digo que va a haber el estado de reparación? Entonces, forzosamente tendría que suceder que si está descompuesta pasó al estado de reparación. Y eso no necesariamente se puede dar en un lapso de tiempo. Cuando ese lapso de tiempo supera la hora, o sea, el paso estamos marcando como una hora, ahí está el conflicto, ¿no? Ahí puede darse el conflicto porque estaríamos en la disyuntiva de saber si realmente puede ser solucionado el problema en una hora, ¿no? Porque de eso depende, el paso es de una hora. Entonces, eh, ya para aterrizar en algo concreto, si está descompuesta, existe el 50% de probabilidad de que siga descompuesta la siguiente hora, ¿no? O sea, pasas de descompuesta al empezar esa hora y al finalizar esa hora también pasa descompuesta, ¿no? Porque sigue descompuesta más de una hora. Ahora, lo que sucede es que si está descompuesta, podría migrar al estado de operativa o en operación con un 50%. ¿Eso qué va a significar? Que en el lapso de esa hora el problema sea solucionado y de hecho la máquina se encuentra operativa. Eh, ¿Cuáles son sus opiniones, jóvenes? ¿Qué es lo que opinan al respecto? Ahora yo les decía, o adicionamos un estado más, que sería el estado de reparación. Si es estado de reparación, forzosamente tendría que ir de descompuesta al estado de reparación. Eh, Pero, ¿qué pasa si en ese lapso de la hora, de ese paso, se descompone? Va el equipo que soluciona, entra en reparación y es reparada antes de que termine la hora, o sea, que es el paso. Estaría migrando de un estado de descompuesta a un estado de operativo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si supera ese tiempo la hora? Si supera la hora, las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque estaría pasando de descompuesta a reparación y el otro paso sería de reparación a operativa, ¿no? Pero bueno, ante esa eventualidad de que la máquina pueda ser arreglada dentro de esa hora que compone el paso,
me lleva a la necesidad de expresar simplemente estos dos estados, ¿no? Porque no necesariamente se va a dar la migración de un estado de descompuesta en una hora en reparación. Puede ser que alguna solucione su problema antes del transcurso de la hora, por lo tanto voy a dejar simplemente de esta forma la matriz de transición. Entonces, esto, digamos, que es lo más complejo, razonar con respecto a cómo se estructura esta matriz de transición. Vamos a pasar al inciso B, ¿no? Porque el inciso A ya está, ya está. Me toca el inciso B que dice que calcule mu sub i j. Para calcular mu sub i j sabemos que mu sub i j eh, es la división, ¿no? Mu sub i j, y vamos a insertar acá la fórmula, eh, la formulita, donde se menciona que mu sub i j, esto, mu sub i j, seleccionamos donde está mu, sub i j va a ser igual a la división, ¿no? La fracción de 1 entre pi sub i j, ¿no? Pi sub i. Mismo aquí vamos a cargar el símbolo. Tenemos pi y j, ¿no? Y esa es la fórmula, ¿no? Por lo tanto, necesito encontrar pi sub i j, ¿no? Necesito encontrar pi sub i j. ¿Cómo encuentro? Ya sabemos, ¿no? Ya sabemos la manera en la cual podemos encontrar. Se va a armar un sistema de ecuaciones, en función a estos parámetros que son las probabilidades de estado estable, ¿no? Por lo tanto, voy a remitirme a estructurar ese sistema de ecuaciones. ¿Cuál sería el sistema de ecuaciones? Primero vamos a identificar claramente de qué está constituida nuestra formulita. Sabemos que tenemos una matriz, en este caso si tengo dos estados, mi matriz va a ser de 1 por 2, mi matriz va a ser de 1 por 2. Acá voy a tener lo siguiente, trabajamos con pi, pi de operación, y acá lo mismo, voy a tener pi, pero esto va a ser un pi de descompuesto, ¿no? Listo, esa es mi matriz inicial. Esto me queda igual a la multiplicación de esta matriz que hemos visto anteriormente. Por eso la voy a colocar nuevamente. Multiplicado por esta matriz de transición, ¿no? Vamos a insertar esa matriz de transición. Vamos a insertar esa matriz de transición nuevamente. Insertamos esa matriz de transición nuevamente y vamos a tener ya el sistema de ecuaciones, ¿no? Por lo tanto voy a tener una matriz, voy a abrir un corchete y esta es una matriz de 2 por 2, ¿no? Es una matriz de 2 por 2, este tipo de matriz en la cual voy a tener acá 0.95, acá voy a tener 0.05, acá voy a tener 0.5 y acá voy a tener 0.5 y listo, ¿no? Esa sería mi primera ecuación. La otra va a ser la siguiente. Vamos a volver a insertar la ecuación. Digamos que esta es una de las más importantes, en el sentido de que
Ingresamos los valores. Voy a copiar este valor. La ecuación, ¿no? La siguiente ecuación, la que me interesa, la que es muy importante, en esta posición va a estar igual a 1. Necesito estos dos valores. Listo, ¿no? Tenemos eso, ¿no? La sumatoria de estas dos eh, probabilidades de estado estable tiene que ser igual a 1, ¿no? Y tenemos entonces el sistema de ecuaciones. Empezamos estructurando el sistema de ecuaciones. Esta primera parte me va a generar dos ecuaciones y con esta va a ser la tercera, va a ser un sistema de 3×2, 3 renglones, dos columnas. A ver, veamos. La primera, ¿no? Voy a igualar esto y operable a la multiplicación de esta fila o de esta matriz por la primera columna. Por lo tanto, voy a tener lo siguiente, ¿no? El resultado es el siguiente. Pi en operación es igual a 0,95 pi en operación. Copiamos esto, es igual a 0,95 pi de operación más, ¿cuánto? La multiplicación de este por este más la multiplicación de pi de descomposición multiplicado o descompuesto multiplicado por 0,5. Y esa sería mi primera ecuación, ¿no? Entonces, esta es la primera ecuación. Vamos a colocarla en otro color para que se pueda ver bien el sistema de ecuaciones. Listo. Segunda ecuación de mi sistema de ecuaciones va a ser a igualar todo esto. Descompuesta, que sería igual a 0.95, perdón, 0.05, porque es esto por esto, de pi en operación, más 0.5 de pi descompuesto, ¿no? Y listo, tenemos esta otra que me va a completar el sistema de ecuaciones. Voy a copiarla y la vamos a pegar acá. Y tenemos el sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces acá viene la pregunta, ¿qué hacemos, jóvenes? ¿Cómo resolvemos ese sistema de ecuaciones? Este es un sistema un poco más sencillo. Ya saben que la ecuación más importante es esta. Siempre tenemos que tomarla en cuenta a la hora de la resolución. Podríamos expresar esto en otros términos. De acá podría despejar pi de operación y podría reemplazar o pi descompuesta, podría despejar acá y reemplazar eso acá, ¿no? Reemplazar en esta ecuación. Por lo tanto, lo que voy a decir es lo siguiente. De la ecuación número 3 voy a tener lo siguiente. Voy a despejar pi descompuesta. De la ecuación número 3 voy a tener lo siguiente. Voy a despejar pi descompuesta. Bueno, nos está quedando poco tiempo. Vamos a pausar aquí la grabación. Continuando entonces con la solución de este ejemplito, sacábamos que de la ecuación número 3 despejamos pi descompuesto, ¿no? ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar básicamente esto, ¿no? Me queda esto. Vamos a ampliar un poquito más y listo.
despejando, ¿no? Y a su vez decimos reemplazando en la ecuación número 1, vamos a tener lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener? Voy a copiar esta misma ecuación y me va a quedar lo siguiente. Pasando en 1 me va a quedar lo siguiente. Voy a reemplazar aquí todo esto. Vamos a reemplazar todo esto por esta parte, ¿no? Esto, ¿no? Listo. Me queda esto entonces. Reemplazando. Haciendo operaciones de acá, creo que puedo despejar eh, pi en operación, que básicamente va a ser cuánto, ¿no? Acá voy a tener 0.95. Acá de hecho es 0.5, no es 5. Ok, tengo esto entonces. ¿Qué es lo que va a suceder? Tengo pi en operación que es igual a todo esto, ¿no? Todo esto 0.95 va a pasar al otro lado con signo negativo y me va a quedar 0.05. Pero veamos bien esta parte para empezar, ¿no? Acá me va a quedar 0.5 multiplicando y acá va a ser 0.5 negativo de pi en operación, que va a pasar al otro lado con signo negativo. Por lo tanto, a este lado voy a tener 1.5 de pi en operación positivo menos 0.95 de pi en operación. ¿Qué me queda? 1.5. Me va a quedar, aquí me va a sobrar 0.05 más 0.5 va a ser 0.55, ¿no? Por lo tanto, voy a copiar esta parte, despejando de esta ecuación, vamos a tener lo siguiente. Acá me va a quedar, hemos dicho, 5.5 va a ser igual ¿a cuánto? Va a ser igual a 0. Ser igual a 0.5. Por lo tanto, pi en operación va a ser 0.5 dividido entre 5.5. A ver, veamos. Más 0.5 entre 5.5. Eso me va a dar 0.09. 0.09. Esto pasa con signo cambiada, con signo sería 0.5 pi en operación más 1, me quedaría 1.5, ¿no? 1.5 sería 0.55 en realidad, ¿no? 0.55. Entonces, 0.5 entre 0.55, 0.5 entre 0.55 me va a dar 0.90, ¿no? Por lo tanto, pi en operación va a ser 0.90, 90, 90, 91, ¿no? Y tendríamos básicamente eso. Vale decir que el otro valor, sabiendo que es la diferencia, igual podemos encontrarlo reemplazando la otra fórmula, va a ser básicamente más 1 menos 0.90, 90, 90, 90, 91, ¿no? Y eso va a ser 0.0
90, 90, 99, ¿no? 0.090, 90, 99. Y listo. Tendría esos valores, ¿no? Esa sería la solución al sistema de ecuaciones y de hecho esta sería nuestras probabilidades de estado estable, ¿no? Nuestras probabilidades de estado estable. Listo. Pero lo que me están pidiendo es más o menos el tiempo medio y que va a demorar de un estado a otro, ¿no? Utilice el enfoque descrito en la sección 16.6 para encontrar las mu y j, el tiempo esperado de primera pasada del estado I al estado J, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa? Entonces, puedo calcular para cada una de estas el valor de mu y j. Ya saben que es la inversa. Por lo tanto, voy a dejar acá de la siguiente manera. Vamos a calcular inicialmente para la operación. ¿Y qué vamos a tener acá? Básicamente esto va a ser más 1 entre 0.90, 90, 90, 91, ¿no? Y me va a dar 1.1. A su vez, en el otro caso, en el caso específico de la matriz, perdón, de que la máquina esté descompuesta, el otro estado va a ser este. Básicamente, la inversa va a ser 1 sobre 0.090, 90, 90, 9. Y lo que me va a quedar es 11, ¿no? 11. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos interpretar estos resultados, jóvenes? Esto es básicamente el tiempo que va a demorar. Si la máquina está en operación, va a demorar prácticamente 1.1 horas para que vuelva a ese estado. Entonces, y acá este parámetro tal vez es muy interesante. Va a demorar 11 horas de que esté descompuesta y se vuelva a descomponer. Entonces, más o menos va a haber entre que la máquina se descomponga y vuelva a descomponerse 11 horas, ¿no? 11 horas o ese lapso de tiempo en el cual la máquina va a estar completamente operable en promedio, ¿no? Un dato bastante interesante. Preguntas hasta aquí, jóvenes, cosas que no se hayan entendido o no estén muy claras. O todo está completamente claro, jóvenes. Quieren hacer un ejemplito más. Este ejemplo ha sido algo sencillo, ¿no? Más sencillo que los otros. Hemos podido encontrar las probabilidades de estado estable y de hecho también el tiempo medio para retornar a un estado del cual estamos partiendo. Listo, jóvenes. Entonces, si no hay preguntas, vamos a pasar al siguiente ejemplo, ¿no? ¿No hay preguntas? Todo está completamente claro. ¿Se entendió perfectamente? Ok, como no hay ninguna opinión, entonces voy a pasar al siguiente ejemplo.